Gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, abatida y pobre humanidad. Él se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Declare, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Declaré, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Una vez más declaré, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén,
Entonces, por favor, venga después del culto en la aula aquí en el pasillo. También, si quiere donar o ser voluntario para el BYC Christmas, necesitamos voluntarios. También regalos y juguetes para los niños. Estamos recogiendo esos en las cajas aquí cada domingo. Si quiere ser voluntario para eso, solamente indica eso en su tarjeta y puede llevar. Un buen día. Y aquí es porque Él quiere hablar con nosotros hoy. Vamos a escuchar de Él, de su palabra. Entonces, vamos a hacer la buena tierra escuchando la palabra de Dios hoy. Si vino esta mañana listo para dar su diezmo, su ofrenda, puede dar eso en el plato atrás, en la caja azul también. Si está viendo en línea, puede seguir el enlace esta mañana. Bueno, otra vez, gracias por venir. ¿Por qué no oramos para la ofrenda? Y después, hermano Daniel viene para guiarnos en la lectura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por nuestra iglesia, las familias aquí. Bueno, la gente que está aquí esta mañana, ayúdanos, Señor, a tomar nuestro próximo paso hoy, escucharnos su mensaje para nosotros. Ayúdanos, Señor, ser la buena tierra esta mañana. Gracias por nuestra iglesia. Por favor, use estas ofrendas, estos diezmos para su gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Podemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Lucas 10, capítulo 38 al versículo 42. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Palabra de Dios. Hermanos, pueden tomar su asiento esta mañana.
guitarra, pero esa canción tiene una poderosa verdad que como hijos de Dios, no sé si mi micrófono está encendido, ¿me escuchan? ¿Me escuchan esta mañana? ¿Está mic on? It's the same one every Sunday, right? It's the same one. Santiago capítulo 1, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a querer terminar estos versículos del capítulo 1 esta mañana y comenzar nuestra serie navideña el próximo domingo. Y vamos a estar viendo el próximo domingo la promesa que Dios nos ha dado, la promesa que Dios le dio al mundo, ¿verdad? Una esperanza de un Salvador. Desde Génesis capítulo 3, Dios ha prometido que iba a haber redención, que iba a haber un regalo. Y el próximo veremos que Dios espera que cada uno de su creación, que las personas que habitan el mundo reciban el regalo que Dios tiene para el mundo, y espero que esté en sus planes ser parte de estos servicios. Por favor, no se comprometa a otras cosas, pero comprométase a estar en la casa de Dios y a celebrarlo juntos como familia. Santiago capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Lo repito otra vez: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiero que se imagine que este domingo, tal vez usted en su tarde está disfrutando de su domingo, tal vez está viendo los resúmenes del partido de fútbol que ocurrieron en la mañana que muchos de nosotros no vimos, o tal vez está tomando una taza de café con su esposa, está disfrutando el domingo, cuando de repente usted oye que alguien toca la puerta. Usted no se esperaba ninguna visita esta tarde, usted no esperaba que alguien lo llegara a visitar, y se dirige hacia la puerta y ve por el oído o ve por una ventana y se da cuenta que afuera de su casa ahí está el hermano Sergio. Me gustaría pensar que le mostraríamos un poquito de amabilidad y le diríamos: hermano Sergio, ¿a qué se debe su visita? Por favor, pase adelante. ¿Cómo lo recibiríamos? Me imagino que seríamos hospitalarios hacia nuestro hermano. Le diríamos: hermano Sergio, pase adelante, que se le ofrece un café, se le ofrece una agua, porque es amabilidad. Amén. Y nuestra hospitalidad hacia el hermano Sergio se debe a que lo conocemos. Muchas veces cuando vamos a las casas de familias en esta iglesia a discipular, a aprender, a abrir la Biblia, muchas veces la prioridad está en la persona que está llegando. Lo recibimos con humildad, recibimos a esa persona enfocándonos primordialmente en la visita y no en nosotros. Hermano Sergio, ¿qué le gusta? ¿A qué se ofrece? ¿Necesita algo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué puedo hacer por usted? Nuestra hospitalidad, cómo recibimos a alguien, se debe a que lo conocemos y quién Él es. La Biblia nos cuenta que el Señor Jesucristo entró a la casa de varias personas. La Biblia nos cuenta en nuestra lectura bíblica que Él entró a la casa de Marta y María. ¿Y cómo lo recibieron? María lo recibió atento, estaba enfocada a lo que el Señor Jesucristo tenía que decir, estaba atento a la persona de Jesucristo, mientras que Marta estaba tan preocupada en hacer el café, hacer la sopa, hacer la comida, y lo único que el Señor Jesucristo estaba ahí, lo único que Él pedía era la atención de ambas personas. La Biblia dice en Isaías capítulo 28, versículo 23, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. La Biblia nos cuenta que el Señor Jesucristo fue a la casa de Zaqueo, y lo único que el Señor Jesucristo quería de la casa de Zaqueo era que él recibiera la palabra de él. Y la Biblia nos cuenta que Zaqueo verdaderamente recibió la palabra de Dios, fue hospitalario, la recibió amablemente, y la salvación llegó a esa casa ese día. Pero la Biblia también nos cuenta que el Señor Jesucristo fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Y este hombre no fue tan amable con el Señor Jesucristo.
no lo recibió de la manera que él se merecía. No fue tan hospitalario hacia él. La Biblia nos cuenta que ni siquiera le ofreció un vaso de agua. La Biblia nos cuenta que no le dio agua para lavarse los pies, no le dio aceite para ungir su cabeza, no lo recibió con un beso. Aunque era un fariseo, aunque tenía tanto conocimiento acerca de Dios, no fue tan hospitalario, no recibió al Señor Jesucristo con mansedumbre. No recibió al Señor Jesucristo con humildad, tanto conocimiento, y no tuvo ni siquiera una pizca de modales. Mientras que una mujer pecadora, de una reputación que tal vez este fariseo no hubieran tocado, no se hubieran asociado, lo recibió de la manera que él se merecía. Lo recibió y ungió sus pies con perfume, limpió sus pies con su cabello, con sus lágrimas. Puedo decirle esta mañana que si el Señor Jesucristo físicamente llegara a su casa, si el Señor Jesucristo entrara por esas puertas de atrás, lo que Él quisiera más que nada es nuestro oído a su palabra. Es que estuviéramos atentos a lo que Él tiene que decir. Isaías capítulo 28 dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Lo que Dios quiere más que nada, lo que Dios quiere más que su dinero, lo que Dios quiere más que su atendencia a la iglesia, es su oído a lo que Él tiene que decir, hermanos. La semana pasada vimos que para los cristianos nuestro amor y compromiso hacia la palabra de Dios es no una opción, pero es algo, un deber, una obligación, un código de conducta para cada uno de nosotros. La manera en que seguimos, la dedicación que tenemos hacia este libro son una de las señales más visibles de una fe genuina dentro de cada uno de nosotros. Usted quiere ver, usted quiere examinar si verdaderamente hay fe dentro de usted. Usted quiere ver si de veras ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Usted quiere ver si verdaderamente ha nacido de nuevo. Examine su deseo, examine su apetito a lo que Dios tiene que decir, porque la Biblia dice en Juan 8: mis ovejas conocen mi voz y la escuchan. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios, hermanos? Desde el jardín del Edén, desde Génesis capítulo 1, Dios ha deseado y sigue deseando que sus hijos, la criatura, las personas estén adheridas, estén pegadas a su palabra. De todo árbol podéis comer, menos del árbol de la vida. ¿Qué tan bueno hubiera sido la vida si Adán hubiera estado pegado a la palabra de Dios, hubiera estado adherido a la palabra de Dios? Pero porque desobedió, porque no se dedicó a la palabra, porque no obedeció, no escuchó lo que Dios tenía para él, el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. ¿Cuánto quebranto, cuánto dolor de cabeza, cuántas vidas serían restauradas si estuviéramos adheridos al diseño, a la palabra, a lo que Dios ha dicho? Un hombre y una sola mujer por vida, que un divorcio no es una opción, pero estamos disciplinados y estamos comprometidos a lo que Dios tiene para nosotros en la Biblia, hermanos. Como cristianos debemos adherir la palabra de Dios. Debemos estar pegados a lo que Dios tiene para nosotros, porque la Biblia nos fortalece, es nuestra fuerza. La Biblia nos libera, la Biblia nos salva y la Biblia nos santifica. Usted quiere ver si su fe es genuina, si su fe es auténtica, si usted es un verdadero cristiano. No es para que yo lo diga, no es para que el pastor lo diga, es para que usted se examine y vea si hay un deseo, un apetito por la palabra de Dios. Esta mañana quiero ver que una fe genuina desarrolla ciertos modales, desarrolla ciertas características hacia la palabra de Dios. Si tienen su papelito ahí, el número 1 es que nuestra fe desarrolla un apetito por la palabra de Dios. Escriba ahí: la fe genuina desarrolla un apetito por la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 19 de Santiago, la Biblia dice: cada hombre entonces sea ¿qué? Sea pronto para oír, tardo para hablar. Con un recién nacido, cuando un bebé nace, una de las características de un desarrollo saludable, de que el niño está creciendo muy bien, es su apetito por la leche de su madre.
¿verdad? El niño siente la necesidad de tomar leche, el niño tiene esa necesidad y llora, no puede hablar y llora y la mamá dice, tal vez tiene sueño o tiene hambre. Pero si un niño, ponga atención esta mañana, si un niño no quiere la leche, si una madre le pone la pacha al niño y el niño dice no, y pasan días sin un apetito, dígame si no le preocuparía al padre y a la madre. Dígame si usted diría, eso es normal, tal vez el bebé está de dieta. Es que tal vez no le gusta la leche entera, le gusta la de 2%. No, la falta de apetito de ese niño hacia la leche es una indicación que hay algo malo. Que algo no está completamente bien, que no hay una conexión enteramente. Vea conmigo a 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado la dignidad del Señor. Hermanos, la palabra de Dios es lo que nos ha nacido de nuevo. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros llegamos a ser hijos de Él. Es por medio de la palabra, como le dijo Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, tenemos una naturaleza, tenemos un cambio en apetito hacia lo que Dios tiene que decir. Como hijos de Dios desarrollamos un gusto, adquirimos un gusto hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es esencial para el desarrollo del cristiano. Pregúntese esta mañana, ¿cuál es su apetito hacia la palabra de Dios? ¿Está ansioso usted de estar aquí esta mañana? ¿Puede usted, pasar meses sin abrir la Biblia y sentirse bien? ¿Necesita usted escuchar la voz de Dios? ¿Necesita usted abrir la palabra de Dios? Es algo esencial por lo que usted clama. La Biblia dice en Salmos, como el siervo brama por la corriente, así clama mi alma por ti. Oh Señor, hermanos, cada mañana es una oportunidad nueva para demostrar esto, hermanos. Vivimos en una temporada donde todos quieren tener la prioridad en su vida, donde todos quieren ser el primero que llega a su oído, ¿verdad? El teléfono suena a las 6 de la mañana con noticias inmediatas. La Biblia nos toma el segundo lugar. A veces le ponemos más prioridad a un periódico, al noticiero, pero para el cristiano lo que nos debe ser más agradable, lo que debemos buscar cada mañana es la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 1. Es por eso que Santiago dice que un efecto de recibir la palabra de Dios es que somos personas que escuchamos, personas que oímos. Versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura, porque hemos experimentado el beneficio de la palabra de Dios, porque hemos nacido por la palabra de Dios, porque hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios por medio de la palabra. Entendemos que no hay nada mejor para nosotros que la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es capaz de salvarlo, si la palabra de Dios es capaz de tomar a un enemigo y hacerlo amigo de Dios, ¿cuánto más beneficio hay en la palabra de Dios? Es por eso que debemos desarrollar un apetito por la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 37. Juan capítulo 8, versículo 37. La Biblia nos cuenta que Jesús habla con los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos se ofenden porque ellos creen, se están engañando a ellos mismos, creyendo que ellos son el linaje de Abraham. Pero mire qué dice el versículo 37. Jesucristo le dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Un cristiano genuino, un cristiano auténtico, un cristiano verdadero, hermanos, es una persona que tiene un apetito por la palabra de Dios, tiene un oído para escuchar lo que Dios tiene para él, una persona que necesita de esa palabra, de la misma manera que un bebé llora por esa leche, de esa manera que no llora, no para de llorar hasta que recibe esa pacha. Nosotros debemos tener un oído y un apetito por la palabra de Dios. Cada hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Una fe genuina desarrolla, hermanos, un apetito hacia la palabra de Dios. Cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que agarra? Cuando usted se despierta, hermanos, si usted sale de su casa, ¿sale con un pensamiento, sale con la voz de Dios en su oído o sale con el noticiero y con las noticias ya del mundo? Cuando usted sale de su casa, hermanos, ¿ha decidido usted oír la voz de Dios o prefiere escuchar el sonido de su voz, hermanos? ¿Cómo escucha usted el mensaje de esta mañana? ¿Cómo escucha usted los mensajes de media semana? ¿Los escucha con un apetito, deseando esa palabra? Porque una fe genuina tiene un apetito por la palabra de Dios. Número 2, la Biblia dice en Salmos 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, hermanos. Los cristianos tienen un gusto adquirido por la palabra de Dios, hermanos. ¿Se saborea usted con la palabra de Dios? ¿Le da mucho placer? No simplemente la fe genuina desarrolla un apetito, pero número 2, la fe genuina desarrolla una actitud amable y hospitalaria hacia la palabra de Dios. Uno de mis pasatiempos cuando estaba creciendo y era un joven era jugar fútbol. ¿A quién no le gusta? Y jugaba en el equipo de la escuela y con otros equipos así en mi tiempo libre. Y me recuerdo que uno de mis críticos más grandes era mi papá. No importaba si ganaba o perdía, siempre tenía una crítica de cómo yo jugaba. Y me recuerdo que a veces ganábamos y yo lo que quería oír es que yo era el mejor futbolista. Diego, usted juega muy bien. Pero no, siempre me decía, Diego, usted lo que le falta es vista. Levante la cabeza y mire el campo. Analice dónde puede hacer el mejor pase. Usted solo se tiene que llevar a una persona, no se tiene que llevar a dos, ¿verdad? Reconozca que el balón corre mejor y más rápido que usted. Y sabe que esas cosas me enfadaban, me frustraban porque lo que yo quería oír era que yo era el mejor futbolista. Lo que yo quería oír es que yo era la estrella del equipo. Y muchas veces, hermanos, cuando leemos la Biblia van a haber cosas que nos van a frustrar. Van a haber cosas que se van a poner en contra de lo que nosotros creemos. Pero una fe genuina tiene una amabilidad y recibe la palabra con hospitalidad. Recibe y entiende que si viene de Dios es porque tiene una razón. Mire qué dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 20. Leámoslo juntos. Santiago capítulo 1 versículo 20 dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la ¿qué? La justicia de Dios, ¿verdad? ¿De qué me sirviera a mí enojarme con mi papá a la crítica que él me ofreció de acuerdo al partido? ¿De qué me serviría? De absolutamente nada, porque no beneficiaría a mi vida, no beneficiaría a mi partido. Y muchas veces en la Biblia cuando leemos cosas que tenemos que cambiar, muchas veces cuando leemos que no somos el esposo tan ideal, que no estamos caminando bienaventuradamente, muchas veces cuando la Biblia nos recomienda que hagamos otras cosas, que cambiemos ciertos hábitos, muchas veces nos enojamos, hermanos, pero la Biblia dice que ese enojo de nada sirve, no lleva hacia la justicia de Dios, pero es cuando nos sometemos a la palabra de Dios, es cuando lo obedecemos que podemos recibir los beneficios de Dios. Es cuando usted recibe la palabra de Dios, cuando usted recibe la promesa de Dios, que el versículo 2 podemos mantener gozo durante las tribulaciones. Es cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos con amabilidad y somos hospitalarios hacia la palabra de Dios. Podemos que reconocer de dónde vienen todas las cosas buenas. Es cuando somos hospitalarios y cuando somos amables a la palabra de Dios, que podemos ver más allá de la trampa, de la tentación, y podemos no solo sobrevivir, pero triunfar en medio de las pruebas. Una fe genuina, hermanos, desarrolla en nosotros una actitud amable y hospitalaria
hacia la palabra? Cuando a veces hay una crítica de un pastor o de un hermano en su vida, ¿cómo reacciona usted? Mire, hermano, yo veo que estos hábitos no están muy bien. Y la Biblia dice que es mejor abstenerse de eso. ¿Qué sabe usted? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios le enseña al espejo cosas que usted tiene que cambiar. ¿Cuál es su actitud, hermanos, cuando se le dice, hermano, ese talento que usted tiene en la iglesia, úselo para la edificación de la iglesia, no para usted mismo? Yo lo voy a hacer cuando se me dé la real gana. No, hermanos, una fe genuina, hermanos, tiene una actitud amable y hospitalaria. De la misma manera que usted recibe al hermano Sergio en su casa y le dice, hermano Sergio, se le ofrece algo, un vaso de agua, se le ofrece algo, ya comió, hermanos. Es la misma actitud, es la misma característica que tenemos que tomar cuando recibimos la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios me dice que tengo que pensar en otros más que en mí mismo y lo hago. Vaya conmigo a 2 Crónicas capítulo 30. Y hay una historia ahí acerca de un rey que decidió responder a la palabra de Dios con una actitud amable y una actitud hospitalaria. 2 de Crónicas, capítulo 30. 2 de Crónicas, capítulo 30. Y cuando estén ahí, hermanos, por favor, digan un fuerte amén para que yo sepa. 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. La Biblia dice que Ezeías había encontrado la Biblia y había visto que habían cosas que ellos no estaban haciendo. Habían cosas en la Biblia que ellos no estaban obedeciendo. Y decidió que él, con una actitud amable, con una actitud hospitalaria, iba a recibir lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Versículo 5 dice, no habían celebrado al modo que está escrito, no habían vivido de acuerdo a lo que Dios había pedido, no habían vivido de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y es por eso que manda por todas las ciudades y les dice, el rey ha dicho que vamos a obedecer lo que Dios ha escrito, vamos a obedecer lo que Dios ha pedido, vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Pero mire que es la respuesta de varias personas. Y el versículo 10 dice, y pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasas hasta Zabulón. ¿Y qué? Mas se burlaban y se reían ¿de qué? De ellos. Cuando recibimos la palabra de Dios, hermanos, ¿nos burlamos de ella? ¿La resistimos? Actuamos como un escarnecedor que simplemente resiste, que sabe que eso trae provecho a su vida, pero decide no obedecer la palabra de Dios, que sabe que esa es la mejor decisión, pero decide no porque resiste la palabra de Dios. La Biblia dice que estos hombres se burlaron, se rieron, escarnecieron la palabra de Dios. Proverbios capítulo 7, versículo 9, versículo 7, léalo conmigo, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Proverbios capítulo 9, versículo 7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no que no te aborrezca. Hay personas que no tienen una actitud hospitalaria y amable a la palabra de Dios. Uno le puede decir, mira, no hagas esto. Uno le puede dar un buen consejo, pero esa persona que no quiere recibir la palabra de Dios, lo va a odiar. Uno le puede decir, hermano, mire, ¿por qué no haga esto? Ya no quiero hablar con el pastor. Hermanos, una fe genuina desarrolla una actitud amable hacia la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Una fe genuina, una persona verdaderamente transformada, tiene una actitud amable y hospitalaria hacia la palabra de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 24, la Biblia dice, el escarnecedor es el hombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presuncición. Y el versículo 29, este es un versículo muy importante y quiero que todos vayan ahí. Proverbios capítulo
capítulo 29, versículo 8, dice, los hombres escarnecedores, los hombres que no quieren recibir la palabra de Dios, los hombres que resisten lo que Dios tiene para sus vidas, ponen la ciudad en llamas. Hermanos, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Y si un escarnecedor puede poner una ciudad en llamas, hermanos, una persona que no tiene una actitud hospitalaria y amable hacia la palabra de Dios, una persona que se burla y se ríe de la palabra de Dios y puede poner una ciudad en llamas, ¿cuánto más puede hacer un escarnecedor en una iglesia? Si un escarnecedor puede poner a una ciudad entera en llamas, ¿cuánto más puede un escarnecedor hacer en una iglesia? Cuando se trata de la palabra de Dios, cuando la Biblia le explica, cuando la Biblia le enseña algo a usted, ¿cómo responde usted a la palabra? ¿La recibe amablemente? ¿La recibe con un corazón humilde? ¿La recibe hospitalaria o la resiste? ¿O decide que no quiere saber nada de ella? Una fe auténtica, una fe verdaderamente genuina, desarrolla una actitud amable hacia la palabra de Dios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Salmo 119, versículo 27. Regresemos ahí a nuestro pasaje en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vemos que una fe, una persona que verdaderamente escucha la palabra de Dios, una persona que verdaderamente recibe la palabra de Dios, tiene un apetito hacia la palabra de Dios, tiene una actitud amable y hospitalaria hacia la palabra de Dios. Y número 3, una persona que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo, una persona que verdaderamente demuestra fe genuina, hermanos, tiene una vida aseada. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, hermanos. ¿Cuál es el beneficio de escuchar la palabra de Dios? Bueno, uno es que nos salvó, hermanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos pudo salvar, hermanos, ¿cuánto más puede hacer por cada uno de nosotros? Salmo 139, versículo 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La persona que exalta la palabra de Dios, la persona que le pone prioridad a la palabra de Dios, la persona que tiene un apetito por la palabra de Dios, que tiene una actitud amable hacia la palabra de Dios, vive una vida bienaventurada. Una vida que no se tiene que avergonzar. Una vida de no agachar la cabeza. Vaya conmigo al Salmo 119. Este capítulo más largo de la Biblia, hermanos, habla acerca de la palabra de Dios. Salmo 119. Salmo 119, versículo 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. Una fe genuina que vive una vida aseada, que le pone la prioridad a la palabra de Dios. No tiene de qué avergonzarse, no tiene de qué agachar su cabeza, porque la palabra de Dios lo ayuda a vivir una vida bienaventurada, hermanos. Una vida dichosa, una vida que agrada al Señor Jesucristo. Oh, hermanos, ser bienaventurado no significa ser perfecto o ser impecable, pero significa que no hay nada que nos puedan tachar. La Biblia dice en Job 1:1 que él era un hombre perfecto, que vivía de acuerdo, que tenía un apetito, que tenía una actitud amable hacia la palabra de Dios. La Biblia habla de Noé, que era un hombre perfecto, justo, que recibía, tenía un apetito por lo que Dios tenía que decir. Una fe genuina, hermanos, tiene una vida como resultado que puede demostrar. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el versículo 12.
Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. ¿Cuánto dolor de cabeza, cuántos problemas nos evitaríamos si verdaderamente estuviéramos recibiendo la palabra de Dios con una actitud amable y con una actitud hospitalaria? ¿Cuántos pleitos hubiéramos evitado si verdaderamente recibiéramos la palabra de Dios con una actitud amable y hospitalaria? ¿Cuánto más resplandecería nuestra luz si verdaderamente recibiéramos la palabra de Dios con una actitud amable y hospitalaria, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, es importante que como verdaderos oidores, hermanos, nuestras vidas estén limpias de cualquier suciedad. Regresemos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas. ¿Se recuerda cuando usted oyó el Evangelio por primera vez? No fue una experiencia igual para todos. Hay personas que escucharon por primera vez y eso fue suficiente, ¿verdad? Eso fue lo único que se necesitaba para poder, ¿qué? Recibir los beneficios y poner su fe y recibir los beneficios y la gracia de Dios. Pero hubieron otras personas que se les predicó, se les contó el Evangelio vez tras vez, y muchas veces que se enojaban y no querían, le decían, nunca me hables de eso otra vez, pero siempre requiere un cambio de actitud para llegar a Cristo con fe. Requiere un poquito de humildad, requiere arrepentimiento, un cambio de dirección y un cambio de conocimiento de quién Dios es para que recibamos las promesas que Él tiene para nosotros. Si usted quiere los beneficios de este libro, si usted quiere un buen matrimonio, si usted quiere una familia que agrada a Dios, si usted quiere tener el favor de Dios en su vida, si usted quiere recibir las promesas de Dios, hermanos, requiere que usted tenga un apetito por la palabra de Dios. Requiere que usted tenga una actitud amable y hospitalaria hacia la palabra de Dios. No entiese el cuello cuando se le dice algo, pero tenga una actitud humilde y tenga una vida asada, limpia, para recibir lo que Dios tiene para usted esta mañana, hermanos. Cuando viene a la palabra de Dios, examine su corazón, examine su fe, no la fe de la persona que está a la par de usted, pero examínese a usted mismo. Yo me examino a mí mismo. ¿Cuánto deseo yo lo que Dios tiene para mi vida? ¿Es mi código de conducta? Cuando la Biblia se enfrenta y me enseña como un espejo lo que tengo que componer, ¿lo hago o me enojo? Y recibo yo los beneficios de su palabra, hermanos. Verdaderos oidores de Dios tienen un apetito, una actitud y viven una vida de acuerdo a lo que Dios tiene para ellos. Si usted no tiene un plan de lectura, por favor diríjase hacia mí o al pastor Andrés y nos gustaría leer la Biblia con usted. El próximo año queremos leer toda la Biblia juntos, enteramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Imagínense, para poder leer la Biblia en un año simplemente tenemos que leer 3 capítulos al día. ¿Podemos hacer eso? 3 capítulos al día. Y si la queremos leer en medio año, son 6 capítulos al día, ¿verdad? Pero como Iglesia Bautista de Rosedale queremos ser personas que reciben la palabra de Dios con humildad. Tenemos un apetito, estamos ansiosos. Si dijéramos que hoy vamos a tener un servicio de estudio bíblico a las 5, hermanos, ¿usted anhela eso o dice, otra carga? Si decimos que vamos a leerla hoy, esta noche, hermanos, ¿se pone usted ansioso? ¿Se saborea usted o dice, como hijos de Dios, cómo usted responde a la palabra de Dios, cómo usted recibe la palabra de Dios? Son indicaciones del cambio y la naturaleza que hay dentro de usted. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana?
Cada hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, hermanos. Sea entendido y escuche a la primera vez a lo que Dios tiene que decir, hermanos. Que cada mañana cuando usted se despierte, lo primero que usted se meta en la cabeza, lo primero que meditemos, las cosas que las cuales nos vamos a llenar, van a ser los consejos y los principios de Dios. El salmista dijo, ¿cómo medito en ellas? ¿De qué? De día y de noche. Vamos a tomar un tiempo mientras el hermano Sergio pasa adelante. Y piensen cuál es su favorito versículo. ¿Cuál es su? ¿Siquiera tiene un versículo favorito? ¿Lo puede decir? Y recuerde cuál fue el sentimiento y cómo fue que usted lo recibió esa primera vez. Y con esa actitud con la cual usted lo recibió por primera vez, hermanos, que esa sea la actitud que lo continúe por medio de su vida cristiana. Esa actitud de humildad con la cual venimos al Señor Jesucristo por la primera vez. Esa actitud humilde con que venimos y le dijimos, Señor, tú tienes razón, yo te necesito. Yo necesito de tu sacrificio, yo necesito de la sangre que me limpie a mí. Esa actitud donde venimos pidiendo que sea lo mismo que dicte nuestra vida cristiana desde aquí hasta el día que estemos con Él. ¿Por qué no oramos y después cantamos con el hermano Sergio? Señor, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias porque usted no nos ha dejado solo, hermano. Le damos gracias porque mientras comenzamos esta jornada que llamamos la vida, van a haber muchas cosas que no conocemos, van a haber muchas cosas que no entendemos, van a haber situaciones que nos van a detener y tal vez nos van a confundir, pero su palabra, Señor, está aquí para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor, le pedimos que usted ponga entre cada uno de las personas que están aquí un deseo por su palabra, un deseo para abrirla, que ponga en nosotros la iniciativa, el querer y hacer de ponerla y exaltarla en nuestros hogares. Que las personas de la Iglesia Bautista de Rosedale sean personas que tienen un oído para la palabra de Dios, que están sintonizados a lo que Dios tiene para nuestras vidas, que seamos personas del libro. Le pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermano. Oh, praise the Lord. Can I have my laptop? Vamos a tener la reunión. ¿Perdón? Bueno, hermanos, gracias por venir. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por la palabra de Dios?
es mi próximo paso aquí. Vamos a tener una clase ahorita, ahora mismo, en la primera aula aquí. Bueno, por este lado. La primera aula a la izquierda. Por favor, venga para contestar esta pregunta. Si quiere tomar una decisión, salvación, bautismo, membresía, por favor, usted puede comunicar eso por medio de la tarjeta de conexión. Puede darle a hermano Luciano en la caja azul. Queremos saber, queremos ayudarle a crecer más cerca a Dios. Otra vez, gracias por venir esta mañana. Siempre escudriñamos la palabra de Dios. Vamos a orar para concluir el culto el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por su palabra, te damos gracias por la lección que acabo de escuchar. Ayúdanos, Señor. Ponga como prioridad su palabra en nuestras vidas, cada día leyendo, cada día estudiando, poniendo el énfasis en sus palabras a nosotros. Señor, gracias por este mensaje y vamos a practicar el mensaje esta semana. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, gracias por venir y que pase buen día.